si no hay, tal vez me gustaría que se nombren entre ustedes un responsable para que un poquito coordinemos con él. El- Muy bien, entonces vamos a esperar con... sí, ya está tu presentación, entonces puedes empezar. Sí, doctora. ¿Se ve, doctora? Sí, se ve. Da. Ya. Ya. A mí me tocó el tema de trastornos neurocognitivos que están delirio y demencia. Es un trastorno mental orgánico, está con un conjunto de desórdenes psicológicos y conductuales, tiene un origen con una pérdida o anormalidad de la estructura o función del tejido cerebral. Tiene un trastorno neurocognitivo que se clasifica en primarios y secundarios. Entre la primaria tenemos los daños que afectan al cerebro directamente, y la secundaria tenemos a enfermedades sistémicas o orgánicas que determinan el mal funcionamiento cerebral. Entre la secundaria también es considerada parte de esta, pero es considerada una sección aparte, que también serían trastornos cerebrales secundarios por el consumo de sustancias. Entre la sintomatología tenemos los síntomas básicos y los accesorios. Entre los básicos tenemos unas alteraciones de la conciencia, incapacidad para fijar la alteración, desorientaciones de todas las esferas, alteraciones cognitivas con compromiso de la memoria reciente, deterioro intelectual, deficiencias del juicio y la comprensión, alteraciones de la efectividad, pérdida del control efectivo. Y entre los síntomas accesorios tenemos los compensatorios, aislamiento, perseveración, orden exagerado, fabulación. También puede haber dependencias, regresiones, negación de la enfermedad, rechazo al tratamiento, invalidez. Sí, también puede tener síntomas de tipo neurótico, como ansiedad, depresión, fobias, obsesiones, o de tipo psicótico, que contienen paranoides o pseudopercepciones. Su etiología, según la zona de alteración funcional, pueden ser corticales o subcorticales. Según la etiología, pueden ser vasculares o no vasculares. El más conocido entre ellos es la demencia, que es un síndrome adquirido debido a la enfermedad del cerebro, de una naturaleza crónica o progresiva, a veces reversible y a veces no. Sin etiología, la demencia es una enfermedad sin etiología específica ni trastorno obligados de conciencia. Tiene una déficit de funciones cognitivas, permiten pensamientos de información mental mediante obtención, almacenamiento y organizaciones y utilización de conocimientos intelectuales. También está precedido o acompañado por un deterioro del control emocional, alteraciones de la personalidad. Puede darse junto a un estado de delirio. También tenemos otros síntomas fundamentales, que sería la pérdida de capacidad intelectual premórbida. Hay pérdida de la capacidad de pensamientos abstractos, la falta de interpretación de refranes, incapacidad de establecer similitudes y referencias, dificultades en la comprensión de palabras, razonamiento, reducción del flujo de ideas. El deterioro de la memoria puede ser el primer síntoma en aparecer, son los olvidos de los números, direcciones, conversaciones, citas, y también no pueden recordar 3 objetos después de 5 minutos. En casos severos puede haber puede perder información del pasado, alguna ocupación, aniversarios o cumpleaños de los familiares, desorientados en tiempo, espacio y persona. También puede haber una deficiencia del juicio, pérdida del control de impulsos, emociones, compromiso de los lóbulos frontales, la incapacidad de hacer planes razonables frente a problemas diversos, lenguaje grosero, bromas o conductas inadecuadas, descuidos del aspecto personal y cumpliendo las normas sociales. Cambios de la personalidad, también puede haber
acentuación en sus rasgos, alteraciones de los mismos, de sociable a retraído o aislado, de meticuloso, ordenado o descuidado. Su inicio y curso del pronóstico es, al inicio aparenta un estado de fatiga, frustración que conducen al abandono de las tareas, comienza a los 18 o más años, teóricamente puede comenzar a cualquier edad de la lesión del cerebro previamente normal, rara vez comienza antes de los 40, los más frecuentes son a los 60 años o más aún cuando son personas mayores, en la vejez, senil. También puede haber forma de comienzo, puede ser brusca por un paro cardíaco, un traumatismo encefalocraneal, encefalitis, puede ser insidioso o gradual. La enfermedad del Alzheimer es la enfermedad cerebrovascular o hipertiroidismo. Según la OMS, la postura para hacer un diagnóstico clínico confiable de la demencia, los síntomas y deterioros cognitivos deben tener por lo menos 6 meses de evolución. Eso es lo que nos dice la OMS. Y en el inicio del curso y el pronóstico son factores como un buen nivel de premórbido, pueden hacer pasar desapercibido un severo daño cerebral. Las descompensaciones cerebrales pueden ocurrir luego de una jubilación, un retiro, un despojo de bienes que pasa mayormente a las personas mayores, desamparo u otras situaciones. El curso puede ser progresivo y reversible, sea continuo, enfermedades de Alzheimer o escalonada, demencia por múltiples infartos, pueden ser reversibles mejorando gradualmente en semanas, meses o años en relación a la etiología y el tratamiento. Alzheimer es una demencia cortical no vascular, más o menos del 50% de todas las demencias, un trastorno degenerativo primario cortical, son sus lesiones histopatológicas características con un factor hereditario importante, las de inicio precoz y las evoluciones más rápidas. Su epidemiología es una demencia más frecuente en la población anciana, representa el 50 al 60% de la demencia. Se calcula que en el mundo hay 22 millones de personas que sufren y en 3 décadas habrá el doble. El Alzheimer inicia en edades presenil y senil, frecuencia aumenta en relación a la edad. Comienzo hay una precoz alteración del lenguaje, afasia anterior y trastornos de la memoria y deterioro intelectual. Como vemos aquí, la imagen el Alzheimer es un poco, achica el cerebro un poquito. Diagnóstico descartando otros tipos de demencia vascular asociados a enfermedades sistémicas, intoxicaciones, no tiene tratamiento específico. Entre las enfermedades de Alzheimer también hay sus funciones en función de la edad de aparición de los síntomas, se clasifican en inicio precoz al comienzo ante los 65 años, inicio tardío comienza después de los 65 años, a su vez están dos formas se clasifican en familiar o esporádicas. Las familiares sí hay historia familiar y las esporádicas si no hay antecedentes familiares. En la etiología, las causas de Alzheimer no han sido descubiertas completamente. Existen 3 principales hipótesis para explicar el fenómeno. Puede ser una de ellas la déficit de acetilcolina, también la acumulación de amiloides o trastornos metabólicos. Entre las enfermedades de Alzheimer implican también implicaciones cromosómicas. Los cromosomas 1, 14 y 21 son asociados a familiares de inicio precoz. La forma de inicio tardío aparecen ligadas a los cromosomas 12 y 19. La mayoría de los casos en enfermedades de Alzheimer no pueden ser explicados genéticamente. Entre la demencia vascular ocupa el segundo lugar más frecuencia, la demencia vascular cortical y subcortical. Se lo llama anterioesclerótica. Su diagnóstico es neuroimagen, daño cerebrovascular, múltiples infartos en la corteza o sustancia blanca. También puede ser tromboembolias de arterias penetrantes de la cerebral media que van a los ganglios basales, lóbulos frontales. Sus signos y síntomas son focales neurológicos. Su manifestación es de inicio brusco, deterioro escalonado y desigual. Conciencia de la enfermedad, capacidad del juicio y personalidad relativamente conservada. Esta
estados depresivos, tiene infartos en el hemisferio izquierdo y el lóbulo frontal, episodios transitorios de confusión o delirio. Demencia debido a otros trastornos médicos inicia en cualquier periodo de la vida, rara vez puede estar en edad avanzada. Demencias debido a otros trastornos médicos, pueden alteraciones focales difusas, enfermedad de Parkinson, Huntington o Pink, tumores cerebrales, hematoma subdural, hidrocéfalo de la presión normal u otros, infecciones por virus, parasitosis cerebral, abuso del alcohol, drogas, TEC, otros trastornos endocrinos y nutricionales y también renales y hepáticos. Entre los diagnósticos diferenciales tenemos el delirio, esquizofrenia, los desórdenes afectivos mayores a la pseudodemencia psicógena o depresiva. También se diagnostica demencia solo cuando hay una severidad del deterioro intelectual, interfiere con un buen funcionamiento social o ocupación. El delirio es un síndrome transitorio que tiene una duración de horas, días, mayormente una semana, rara vez un mes, cuyos síntomas fundamentales son un estado de anublamiento o entorpecimiento de la conciencia, es decir, una dificultad de identificar, reconocer el entorno y estar vigilante. Sus manifestaciones clínicas es estar despierto, desorientado en tiempo, lugar y persona, dificultad al fijar la atención, mantenerlas y cambiarlas voluntariamente, fácil la distracción por estímulos irrelevantes, laguna amnésica total o parcial según la fluctuación del trastorno, pensamientos fragmentados, inconexos, lenguaje incoherente y embrollado. En la psicopatología accesoria tenemos falsos reconocimientos, ilusiones, alucinaciones, frecuentemente visuales, miedo e intento de huida, ira, agresión ante presuntas amenazas, euforia, depresión. También tenemos disturbios del ciclo de sueño, vigilia, agravamientos nocturnos del síndrome de somnolencia en el día, pesadillas, pensamientos oniroides, sueño en vigilia. También tenemos otras manifestaciones clínicas que serían hiperactividad, hipoactividad, apatía, somnolencia, síntomas neurológicos con escasos, pueden presentarse tremor, miclonía, trastornos afásicos, taquicardia, sudoración, vasocongestión facial, hipertensión arterial y otros. El inicio y el curso del pronóstico el inicio es en síntomas prodrómicos de ansiedad, inquietud, hiperestesia sensorial a la luz y el ruido, dificultad para pensar, insomnio, evolución intermitente, hay intervalos de mayor lucidez, minutos u horas, está atento o vinculado al ambiente. Su pronóstico es una recuperación completa, muerte, factores causantes del delirio. Rara vez evoluciona hacia otros trastornos psiquiátricos no orgánicos como psicosis paranoide o esquizofrenia. Para referirse al delirio, algunos autores emplean los términos de síndrome cerebral agudo, psicosis, síndrome agudo, estado confusional agudo y encefalopatía metabólica, que deben ser considerados como sinónimos. Son factores orgánicos causales, intracraneales, extracraneales, la ingestión de supresión de drogas, el alcohol, tranquilizantes, hipnóticos, agentes psicotrópicos, antialergénicos y medicamentos para la hipertensión, convulsiones, Parkinson, también glucósidos cardíacos, cimetidina, insulina, esteroides, otros por envenenamiento por monóxido de carbono, metales pesados. También pueden tener otros factores orgánicos causales, la disfunción endocrina hiperfunción de las glándulas pituitarias, páncreas, adrenalina, paratiroides y tiroides, encefalopatías hepáticas, renal y el tracto urinario, encefalopatía urémica, pulmones por una hipoxia, el sistema cardiovascular, falla cardíaca, arritmias, hipotensión. Puede haber un déficit de tiamina, infecciones sistémicas con fiebre,
sepsis y desequilibrios electrolíticos posoperatorios. También puede haber posoperatorios. Diagnósticos diferencial. El estadio psicóticos, el delirio y psicosis pueden coexistir en el mismo paciente. Hay que buscar los síntomas primarios, y trastornos disociativos en el examen psicológico y psicopatológico se detectan en la inconsistencia que orienta el diagnóstico. Y eso sería todo.